noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es martes 26 de mayo del 2020 y esta es la transmisión número 85 ya del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo puesto a su disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Muy buenas noches, Cintia Hernández, que se incorpora a la transmisión. Bienvenida desde el inicio, gracias por acompañarnos. Y es que este ejercicio que les planteamos, amigas y amigos, les recordamos que es un ejercicio de contraste. Hay una línea editorial muy claramente definida por los medios tradicionales de comunicación, prensa, radio, televisión, una línea de golpeo, de choque, de crítica sin sentido. Por otro lado, la versión oficial de las autoridades, de las instancias de gobierno en materia de salud, en materia de economía, de seguridad, de los distintos asuntos importantes del interés nacional, y nosotros planteamos la alternativa de contraste, a partir de la cual puedan ustedes precisamente hacer este ejercicio de tesis, antítesis y síntesis para tomar propia postura sobre los temas más relevantes del acontecer nacional. Buenas noches, Vane Rosales, Moni Márquez, que se incorporan a la transmisión. Bienvenidas, gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos, como de costumbre, información importante, relevante para todas y todos ustedes, etiquetada por un lado con el hashtag falsas verdades, y es que en los últimos meses hemos sido bombardeados de manera sistemática y constante por los medios tradicionales de comunicación con una línea editorial que claramente apela a el falseo de la información, a la manipulación de los datos de texto, de audio, de imagen, que ponen a disposición de los radioescuchas, de los televidentes, de los lectores de los medios impresos, con una clara intención de desinformar, de contraatacar a un gobierno como el actual gobierno federal en nuestro país, que ha dicho una vez más no al ataque, no al uso, de los recursos públicos de todas y todos los mexicanos para pagar noticias a modo, para comprar voluntades periodísticas y con ello tener alineados a los medios tradicionales de comunicación. Eso los tiene muy molestos y desde luego se han confabulado, han buscado quién les presupueste ahora sus verdaderas prácticas deleznables, y por ello han estado un día sí y otro también en la tele, en la prensa, en la radio, a través de redes sociales, golpeteando mediáticamente, golpeteando políticamente a las acciones del actual gobierno federal llamado de la Cuarta Transformación. En ese sentido, decimos hashtag falsas verdades. Vamos a comentar una vez más, como lo hemos venido haciendo en otras emisiones, la naturaleza, la dinámica, las características de estas noticias, de estas pseudonoticias, y cómo enfrentarlas a través del juicio crítico, a través de la lectura aguda, de la lectura fundamentada de la realidad en la que nos ha tocado vivir. Hashtag falsas verdades. Vamos a comentar al respecto. El siguiente contenido, amigas y amigos, que tenemos etiquetado es el hashtag periodicazo en el hocico. Sáquese, perro de la oposición moralmente derrotada. Y es que una vez más se les ha caído la mentira que trataron de montar mediáticamente, gracias a propósito, desafortunadamente, de la pandemia que estamos viviendo en el mundo y desde luego en nuestro país, que no somos ajenos. Se empeñaron un día sí y otro también en señalar la supuesta ineficiencia, las malas decisiones, la falta de preparación, el ocultamiento de las cifras, y hoy, una vez más, como ocurrió en enero de este año, como ocurrió en febrero, como ocurrió en marzo, como ocurrió en abril, ahora nuevamente en mayo, la Organización Mundial de la Salud reconoce la labor del gobierno mexicano, de la sociedad mexicana, de las autoridades sanitarias, por las medidas tomadas
para prevenir los contagios, para hacer un manejo estratégico, científico, protocolario de la pandemia y también las medidas de apoyo social, económico que se han implementado a partir de las últimas semanas y en el transcurso en general de la pandemia para atender los efectos no solo de la salud, sino en la economía y en suma en el bienestar de las personas. Además, se ha invitado al subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, a formar parte del selecto grupo de especialistas de este organismo internacional especializado en temas sanitarios respecto del manejo, ya no solo en México, sino a nivel mundial de la pandemia. Ese es el nivel de autoridades sanitarias que tenemos actualmente en el país, ese es el nivel de sociedad que está participando activamente con sus claroscuros y ese es el nivel de la estrategia que desde el primer momento con reloj en mano se tomó para atender la crisis sanitaria y por eso le decimos a la oposición moralmente derrotada, a sus personeros, a sus comentócratas, a sus todólogos, a sus ideólogos y a sus medios de comunicación afines, hashtag periodicazo en el hocico, sáquese perro rabioso. El siguiente contenido, amigas y amigos, que tenemos etiquetado para ustedes es precisamente el hashtag mexicanos pagan sus impuestos. Y es que frente a las rabietas del Consejo Coordinador Empresarial, de los hombres de negocios más acaudalados y más beneficiados por el régimen político económico neoliberal durante los últimos 40 años en nuestro país, vaya que han hecho fortunas al amparo de los negocios con el cobijo del poder, vaya que han hecho fortunas al amparo del sacrificio y la explotación de los trabajadores y las trabajadoras mexicanos. Pues estos grandes empresarios, entre comillas, traficantes de influencias en realidad, que así han amasado su fortuna, patalearon, se negaron a pagar sus impuestos, echando por delante supuestamente a los micro, pequeño y mediano empresarios para protegerlos, pidiendo condonaciones, pidiendo prórrogas. Ellos en realidad querían seguir evadiendo sus impuestos porque era lo que estaban acostumbrados. Y nuevamente el sector de pequeños negocios, microempresas, pequeñas, medianas empresas, les dan una cachetada con guante blanco y les dicen: los verdaderos mexicanos sí pagamos nuestros impuestos, como nunca, un incremento exponencial de la recaudación fiscal por parte de las personas morales, es decir, de las empresas, justo en el marco de esta pandemia, de esta crisis sanitaria y económica. Hashtag los mexicanos, los de a de veras, pagan sus impuestos. Vamos a comentar al respecto también. El siguiente contenido, amigas y amigos, que tenemos etiquetado para ustedes es, por supuesto, el hashtag Tren Maya del Bienestar. Y es que en los días recientes se dio a conocer también por parte del organismo de las Naciones Unidas orientado al análisis de políticas que garantizan el bienestar de la población a nivel mundial. Este organismo calificó como un proyecto extraordinariamente benéfico para el bienestar de la población, el proyecto del Tren Maya, con estudios, datos duros, cifras concretas de la proyección de crecimiento, desarrollo económico, de generación de empleos y sobre todo de bienestar, que en los próximos años, una vez concluido el proyecto del Tren Maya, este proyecto turístico del actual gobierno federal, va a generar los grandes beneficios que va a traer para la población de nuestro país, sobre todo en el sureste, un sector abandonado por los gobiernos neoliberales, un sector de nuestro país rico en recursos naturales, en zonas turísticas, arqueológicas, culturales. Sin embargo, se le dio la espalda durante las administraciones anteriores y hoy con este proyecto que la propia Organización de las Naciones Unidas califica como un proyecto de alto nivel de impacto en el bienestar de los habitantes de esa región de nuestro país, pues se está tratando de pagar esa histórica deuda. Así que hashtag Tren Maya del bienestar, y por eso los personeros,
los agoreros de la hecatombe, de la oposición moralmente derrotada, de los medios tradicionales de comunicación, de la oposición política desplazada, se empeñan en que el actual gobierno renuncie a esos proyectos como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas, como el aeropuerto, como los programas sociales, porque saben que ahí sí se está trabajando por la gente y que la gente va a seguir respondiendo con su apoyo a través del voto y a través del trabajo a el actual gobierno de la Cuarta Transformación. Pésele a quien le pese, amigas y amigos. Finalmente, el contenido etiquetado como de costumbre, hashtag agenda, me canso ganso, la agenda presidencial. Pues comenzamos, amigas y amigos, con la información. El primer contenido lo recuperamos del periódico cubano, de toda la trayectoria y tradición en aquella hermana república de Cuba, el periódico cubano El Granma. Esta nota la recuperamos publicada el día de hoy, precisamente etiquetada con el hashtag falsas verdades, y que se titula Algunas verdades sobre las falsedades contra el novedosísimo profesorado, dice así la nota. En algunos marsupios academicistas hay que repetir que las fake news y su placenta, la posverdad, nada tienen de nuevas en la añeja historia de engañar a los pueblos con premeditación, alevosía y ventaja. Esta nota está firmada por el corresponsal del medio, Fernando Buen Abad. Y bueno, vamos a ver qué información nos trae, amigas y amigos. Detrás de cada invento producido en las entrañas de la ideología dominante están los intereses mercantiles más perversos de la historia de la humanidad. Contra el novedosísimo profesorado en algunos marsupios academicistas, hay que repetir que las fake news y su placenta, la posverdad, nada tienen de nuevas en esta tradición perversa de engañar a los pueblos. Y hay que repetirlo 1000 veces, no sea que algunos ya acaricien la idea de recibir premios por hallazgos científicos equivalentes a cambiarle el nombre al mismo verdugo ideológico que habita en las entrañas del capitalismo, continúa la nota. Aunque los sabiondos publiquen libros, papers o artículos muy laureados entre ellos mismos. Nos dice Ángeles Dávalos, ya estoy por acá, bienvenida, gracias por acompañarnos. En nada se ha empeñado más la ideología dominante, falsa conciencia, que en esconder la lucha de clases, continúa la nota, en hacer invisible el hurto del opresor sobre el producto del trabajo y sobre las riquezas naturales, esconder, cueste lo que cueste, las miles de trampas, crímenes y torturas pergeñadas para que los trabajadores y nuestra prole jamás nos percatemos de la emboscada en la que vivimos, generación tras generación. Y esto, amigas y amigos, al punto de que los propios oprimidos sean quienes justifican, legitiman y hasta defienden los intereses del status quo. Por acá, en estos lares, esto se conoce como el síndrome de Doña Florinda, ¿verdad? Pues bueno, amigas y amigos, continuamos la nota, y todo eso salseado con retahílas de valores éticos y morales, jueces, iglesias, preceptores y gurús, para defender la propiedad privada de los amos y su derecho supremo a mantener bajo sus botas el pescuezo y el cerebro de los oprimidos. De ese tamaño, amigas y amigos, el nivel de ideologización y de manipulación, con toda la tecnología imaginable en sus manos, con todo género de modelos narrativos de masas, desde el confesionario hasta el fútbol. La verdadera historia de un sistema de explotación se oculta con falsedades. En la historia de la prensa burguesa está claro el desarrollo minucioso de estas falacias, que acompaña la acumulación del capital y el despojo de quien no cuenta más que con su fuerza de trabajo para alimentar a su prole. En esa prensa se nota la falsificación de la realidad detrás de los relatos que, para hacerse creíbles, se disfrazan de doctos, de técnicos, de profesorales, de expertos, y fueron capaces de ir tejiendo una red amplia de contención que, además de mentir, facultó la proliferación de falacias inmunizadas contra el rigor de la comprobación. Es decir,
Fabricaron la enfermedad de la fe mediática por encima de los hechos, suprimieron el rigor de la evidencia para imponer el fanatismo de la calumnia con prestigio. Marx lo vivió muy de cerca. Esa catarata de mentiras que hoy vemos desplegarse como parte del paisaje ideológico dominante es un modelo de distorsión alambicado y perfeccionado también por catervas de intelectuales académicos y científicos serviles al modelo de engaño que la burguesía necesita diariamente para darse sobrevivida. En los cenáculos de esos notables se prohijan vocabularios y tipologías para rastrear minuciosamente los efectos de sus engaños que van feneciendo para asesorar en la producción de novedades capaces de ratificar, profundizar o ensanchar engaños exitosos. Nada nuevo en el top 10 de las falacias burguesas. Algunos ejemplos los tenemos a la vista. El supuesto hecho de la victoria de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, la supuesta existencia de guerras de destrucción, de armas de destrucción masiva en Irak, el fin de la historia y el paraíso de la economía de mercado, que hoy estamos dando cuenta en plena pandemia del fracaso absoluto de ese modelo político neoliberal y sus estrategias de privatización de las instituciones de bienestar como las instituciones de salud, no solo en México, sino a nivel mundial. En la portada del diario El País de España sobre la muerte de Hugo Chávez llena de descalificaciones. La niña Frida Sofía inventada por Televisa en México. El odio contra Julian Assange. El apoyo del Papa supuestamente a la candidatura de Donald Trump. Los médicos cubanos como espías según la prensa oligarca argentina. La fabricación del coronavirus por China o la economía colapsada por el COVID-19. Y esto hay que decirlo también, amigas y amigos, porque el colapso económico ya se estaba viviendo a nivel mundial desde hace años como una clara evidencia del fracaso del modelo político económico neoliberal. Esta pandemia precisamente lo que vino a hacer es a recrudecer esa hecatombe financiera. Detrás de cada invento producido, continúa la nota, en las entrañas de la ideología dominante están los intereses mercantiles, no nos confundamos, más perversos de la historia de la humanidad. Eso también ha roto sus propios límites y se ha perfeccionado. El nivel de las mentiras también exige perfeccionar a sus mentirosos y por eso se los entrena en la producción y en la distribución de falacias. Algunos mercenarios de la falsedad están dispuestos a ir siempre más lejos y son capaces de arreglar cualquier escena o texto para halagar a sus amos y sentirse líderes de opinión farsantes. Y esto lo vemos todos los días, amigas y amigos, con la manipulación de texto, de audio, de video que circula por los distintos medios de comunicación y también por las redes sociales. Tal cual lo hace el Grupo Clarín en Argentina, en Chile, la BBC en Londres, CNN en los Estados Unidos, Televisa en México y TV Azteca, y toda la mafia del Plan Cóndor mediático que opera en Latinoamérica y en el mundo entero, donde hay bases militares, hay bases mediáticas. Son solo 8, repito, 8 los dueños del 90% de los medios masivos de comunicación a nivel mundial. ¿Ustedes creen entonces que estos tienen una línea editorial crítica a favor del interés de la mayoría? Por supuesto que no. Son los mismos oligarcas que tienen comprados y controlados a los medios de comunicación en México y en el mundo los que dan línea editorial y los que forman o tratan de deformar la opinión pública que sea afín a sus intereses, no a los intereses de la población. No nos engañemos, amigas y amigos. Convirtieron las mentiras en artillería diaria contra la inteligencia popular y contra las luchas emancipadoras. Y por eso esto no es un problema de comunicación, como se empeñan en hacernos creer algunos sicarios de la academia. Esto es un problema de economía y de seguridad nacional. Es una guerra de información o de manipulación de la realidad que tiene raíces y consecuencias terribles por las que estamos pagando precios absolutamente excesivos. No debemos enfrentar esta guerra solo con las armas de la crítica, sino también es necesario desplegar un mapa de acciones que nos permita al tiempo de desarmar el campo minado de las fake news
caso por caso, desmontar las fábricas de producción, su lógica de producción y sus sistemas de distribución. Muy buenas noches a la doctora María Eugenia Guerra, al maestro José Luis Contreras, que se incorporan a la transmisión. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Exhibir su base económica sistemáticamente, y eso requiere de organización teórica y metodológica, requiere formación política humanista dispuesta a impedir el predominio del capital sobre los seres humanos. Así que ahí lo tienen, amigas y amigos. Son importantes las herramientas del pensamiento, las herramientas de la crítica, pero también de la organización y la participación social frente a estos intereses oligárquicos, hegemónicos, que un día sí y otro también en México y en el mundo se empeñan en seguir manteniendo su status quo a costa del sufrimiento de la mayoría de la población, pero además también por medio de la manipulación de sus medios de comunicación, que son los medios masivos tradicionales, la televisión, la radio y la prensa en su conjunto. No permitamos, continúa y cierra la nota, el reduccionismo de los expertos que pretenden anestesiarnos con teorías semióticas contemplativas o con estadísticas de cuño burocrático. Estadísticas, datos, díganos cuántos infectados hay en México. ¿Les suena familiar, amigas y amigos? Que es el único idioma del burocratismo y del reformismo que conocen. La lucha contra los embustes informativos, pues, y contra toda falacia es parte de la lucha por la emancipación de la clase oprimida ante las canalladas económicas e ideológicas de la clase opresora. Urge impedir la distorsión de la realidad producida cotidianamente con las armas de la guerra ideológica del capital, pero solo podrá impedirse con las armas de la ciencia emancipada y emancipadora en manos de los pueblos. Por eso es tan importante recuperar la posibilidad de la educación, del desarrollo científico y tecnológico independiente para poder atender las necesidades de la población en materia sanitaria, ahora con el COVID-19, y en cualquier otra materia, por ejemplo, en materia energética, en materia alimentaria, en materia de generación de científicos, de profesionistas, etcétera, etcétera. Y eso es algo a lo que renunciaron estos irresponsables neoliberales con sus políticas entreguistas, privatizadoras, de obediencia y sumisión a los grandes intereses financieros nacionales e internacionales. Finalmente, las próximas falacias ya están en el horno de los medios de comunicación masivos y serán servidos temprano durante el desayuno. ¿Qué hacemos? La verdad es siempre revolucionaria, cierra la nota, pero es necesaria la conciencia, la crítica, el análisis, la organización y la participación social consciente. Buenas noches, Vane Retana Vaz, bienvenida a la transmisión, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Patricia Sainz, bienvenida también, gracias por acompañarnos. Pues cerramos con esto, amigas y amigos, la primera nota del día de hoy, y recordando hashtag verdades, falsas verdades, perdón. Acuérdense de las noticias falsas y acuérdense de la importancia del juicio crítico, del análisis práctico y sobre todo de la organización y la participación social. Son los mismos de siempre los que fueron beneficiados, los que ahora se enardecen, los que ahora golpetean y lanzan diatribas un día sí, otro también, pero también somos nosotros los mismos los que estuvimos siendo vapuleados, los que estuvimos siendo explotados y que en este momento tenemos la oportunidad de organizarnos para reorganizar la estructura de la sociedad y con ello no permitir que se vuelvan a enquistar en las estructuras de poder político, económico en nuestro país y en suma en el mundo, amigas y amigos. Pues cerramos esta primera nota. Por supuesto les dejamos al final los enlaces a las notas que comentamos acá para que ustedes las puedan consultar de propia mano. El siguiente contenido de la noche que tenemos etiquetado es el hashtag periodicazo en el hocico a la oposición moralmente derrotada, y es que una vez más se dio a conocer que la Organización Mundial de la Salud felicita, reconoce
y da cuenta de las medidas tomadas por el gobierno federal, por las autoridades sanitarias y por la participación de la sociedad mexicana en materia de combate, de atención estratégica y con reloj en mano de la pandemia por el COVID-19. Y es que se anunció en los días recientes la invitación al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por parte de la OMS para que vaya a formar parte del exclusivo comité de científicos, de especialistas que estarán llevando a cabo la estrategia de atención a el combate a la pandemia, pero desde la perspectiva internacional. Así que tenemos especialista de México para el mundo. Buenas noches, Mafer. Buenas noches, Lorena Torrijo, que se incorpora a la transmisión. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Y esto le ha caído a la oposición moralmente derrotada, verdaderamente terrible. Están que rabian, que babean, están que no dan crédito porque una vez más sus mentiras, sus fake news se han ido por la borda y están verdaderamente virulentos y desatados en los medios masivos de comunicación y en las redes sociales. Dice así la nota que recuperamos de la revista Forbes. Y la tarde de este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hace 2 días recibió la notificación de la OMS en la que postula al doctor Hugo López-Gatell para participar como miembro del comité de especialistas de este organismo internacional especializado en salud para atender la pandemia por el COVID-19. En ese escenario también todo indica que la curva de contagio va en descenso, en particular en el Valle de México y otras entidades afectadas con el mayor número de casos de coronavirus. A su vez, el mandatario federal señaló que están pendientes los expertos de lo que va a realizar para salir de la emergencia sanitaria. Así que por un lado se invita al especialista mexicano y por otro lado hoy nuevamente la Organización Mundial de la Salud, y esta nota la recuperamos del periódico La Jornada, firmada por la periodista Angélica Enciso, felicita la OMS a México por estrategia contra el COVID-19. La nota dice así, amigas y amigos: la Organización Mundial de la Salud felicitó una vez más, como en enero, febrero, marzo y abril pasados, felicitó a México por las medidas que ha aplicado para hacer frente al COVID-19. Le recordó que desde el 1 de mayo se mencionó que es fundamental también intensificar la vigilancia del virus. El mundo entero no podrá vencer al virus hasta que todos los Estados miembros sean capaces de detectar los casos sospechosos y realizar las pruebas, así como de localizar y aislar a los contactos de los enfermos de COVID-19, confirma la nota. Esto fue en respuesta a una nota verbal que la Misión Permanente de las Naciones Unidas de México presentó el 8 de mayo a la OMS sobre temas relacionados con la vigilancia del COVID-19 y las pruebas de diagnóstico de la enfermedad. En la respuesta emitida este día por la OMS se felicitó al gobierno mexicano por las medidas sociales y de salud pública establecidas, como las restricciones a la circulación y la detención temporal de la actividad de empresas para limitar la propagación del COVID-19. También por el plan de ayuda económica puesto en marcha por el gobierno federal, que demuestra su visión a largo plazo. Otra vez, hashtag periodicazo en el hocico a la oposición moralmente derrotada. Se congratuló de la decisión de mantener muchas de las medidas en vigor hasta que mejore la situación epidemiológica y llamó la atención sobre las orientaciones relativas al ajuste de las medidas sanitarias, en las que se incluyen especificaciones sobre cuestiones que van desde la apertura de escuelas y lugares de trabajo hasta la posibilidad de permitir reuniones multitudinarias y de rastreo de los contactos. Citó lo que se dijo el 1 de mayo y bueno, se refiere a México a las orientaciones sobre las estrategias de vigilancia de la infección humana por el virus. Además, indica la OMS que ha publicado recomendaciones detalladas sobre las estrategias relativas a las pruebas de detección en laboratorio de esta enfermedad en función de 4 situaciones distintas de transmisión sin casos, con casos esporádicos, con grupos de casos y con transmisión en la comunidad.
La situación actual, culmina la nota, es inédita y el mundo debe ser flexible y dirigir estratégicamente sus medidas de salud pública, incluida la vigilancia, indicó. Por supuesto, hoy el periódico Reforma sacó en primera plana que México lidera el número de casos y de muertes por coronavirus en Latinoamérica. Lo que no dijo este periódico Absoluto Pasquín es que México, lamentablemente por una mala política en materia de salud y cuidado de la alimentación desde hace varias décadas, es tristemente primer lugar en obesidad. De las primeras causas de muerte en el país son por hipertensión, por diabetes, y justo estas tres causas son las que ponen a la población mexicana en mayor situación de riesgo, además del caso de las personas en edad avanzada, para desarrollar la fase más grave de la enfermedad. Sin embargo, también hay que decirlo, al momento de los casos acumulados en el país, se han rehabilitado a cerca de 50,000, poco más de 50,000 personas. Es decir, si restamos el número de casos activos, que son 14,000, y el número de muertos, que asciende a 7,000, prácticamente tenemos que de los casos detectados desde que inició la pandemia hasta la fecha, se han recuperado, se han curado de la enfermedad más de 50,000 personas. Así que hasta con esos datos podemos identificar, por un lado, que el tema de la salud y el autocuidado, que es responsabilidad de cada uno de nosotros, y de las políticas públicas que permitieron la venta de comida chatarra al por mayor, incluyendo en las escuelas en los sexenios anteriores, son las verdaderas responsables de las muertes que están ocurriendo por esta enfermedad, porque precisamente nuestra población está teniendo estas causas de riesgo que elevan la tasa de mortalidad por el padecimiento de la enfermedad, o por lo menos el desarrollo de su fase más grave. Así que ahí lo tienen, amigas y amigos, hashtag periodicazo en el hocico a la oposición moralmente derrotada, una fake news más que se les cae, que se les derrumba, y ya no tienen más que decir, no tienen propuesta, lo único que tienen son mentiras que un día sí y otro también lanzan al aire, pero también les vuelven a caer en la cara, como aquellos que escupen para arriba y que tarde o temprano se ensucian con sus propias inmundicias. Buenas noches a la maestra Raquel Bárcena, que se incorpora a la transmisión. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Magdalena Neri, Nelly Valderas, saludos. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Pues continuamos, amigas y amigos, con la información. Vamos al tercer contenido de la noche, etiquetado con el hashtag mexicanos pagan sus impuestos. Los verdaderos mexicanos sí pagan sus impuestos y son los que verdaderamente generan empleo, los que verdaderamente generan oportunidades, los verdaderos emprendedores, no los traficantes de influencias, los que se encumbraron, se enriquecieron al amparo del poder en los sexenios anteriores y que estaban dando de pataletas porque no querían cumplir con sus responsabilidades. Esa es la realidad, amigas y amigos. Buenas noches, Dulce Martínez González. Bienvenida a la transmisión, gracias por acompañarnos, nos dice excelente información, muchas gracias y gracias por acompañarnos. Pues vamos a la nota, amigas y amigos, hashtag los verdaderos mexicanos sí pagan sus impuestos. Dice la nota recuperada del portal de noticias del medio Milenio. Y nos dice Patricia Sainz, los medios periodísticos se han propuesto vivir de noticias falsas en sus vendidos pasquines, y las televisoras emisarias de las fuerzas oscuras de la ultraderecha nacional e internacional que tienen interés en desestabilizar al gobierno de la Cuarta Transformación de nuestro presidente AMLO, dice Patricia Sainz. Pues gracias por sus comentarios. El periódico Milenio titula la nota publicada el día de hoy: pese a pandemia, recaudación aumentó 100,000 millones de pesos. Esta nota está firmada precisamente por la redacción del portal. El presidente destacó que la recaudación de impuestos aumentó en un 2.6% con respecto al periodo de enero-mayo del año pasado. Así, el presidente Andrés Manuel López Obrador
informó que la recaudación fiscal aumentó alrededor de 100,000 millones de pesos de enero a mayo con respecto al mismo periodo del año pasado, un milagro ante la pandemia del coronavirus. Este incremento de recaudación, es decir, este pago de impuestos, ocurre por las personas morales, es decir, las empresas, pero no las grandes empresas que son las que están resistiéndose a cumplir con sus obligaciones, sino las pequeñas y medianas empresas, quienes a través de este ejercicio no solo cumplen con su responsabilidad, refrendan su compromiso con el país, refrendan su confianza con el actual gobierno. Buenas noches, Vianey Vázquez, bienvenida a la transmisión, gracias por acompañarnos, nos dice excelente noche, muchas gracias. Y bueno, en medio de esto también se dio a conocer el día de hoy que una de las multinacionales beneficiadas por los gobiernos anteriores que se habían negado a pagar sus impuestos, el caso de Walmart, ya finalmente dobló las manos, se dio cuenta que no va a haber más privilegios y hoy pagó un adeudo de poco más de 8,000 millones de pesos que le debía a la hacienda pública de este país. Así que el dinero está cayendo y esto nos habla de la confianza, nos habla del compromiso de los ciudadanos, pero también nos habla de que hay orden en materia de Estado de Derecho, en materia fiscal, en materia de cobro y manejo de los recursos públicos, una situación que no había ocurrido en décadas y por eso propios y extraños están sorprendidos y algunos otros perjudicados están indignados, pero están perjudicados porque están acostumbrados a no cumplir con sus responsabilidades. Ustedes y yo pagamos nuestros impuestos, nunca podemos evadirlos, así que ahí están los verdaderos ciudadanos, amigas y amigos. Durante su conferencia matutina el presidente habló precisamente del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la ciudadanía, dio las gracias a los empresarios y dijo: es un milagro, tenemos un aumento en recaudación con relación al año pasado del orden del 3%, creo que poco menos del 2.5% al 3%. ¿Qué significa? Que en comparación con enero y mayo del año pasado y a pesar del coronavirus, tenemos 100,000 millones de pesos más de recaudación hasta el viernes pasado. Así, amigas y amigos, Obrador informó que de acuerdo con las cifras del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, hasta el 22 de mayo, el total de ingresos en enero-mayo se incrementaron exponencialmente y esto permitió una recaudación sumamente jugosa para las arcas públicas. Fue de un billón, cerca de un billón, poco más de un billón, es decir, al 2.6% de aumento con respecto al mismo periodo del año pasado. La gente nos está ayudando, dijo el presidente, porque a pesar de la crisis están pagando sus contribuciones. Y termino con esto: los que no pagaban ya están pagando porque ya cambiaron las reglas, ya saben que no hay condonaciones, ya no hay agarraderas que funcionen, ya no hay influyentismo y las grandes corporaciones también están teniendo que pagar. Buenas noches, Irma González Licona, bienvenida a la transmisión, gracias por acompañarnos. Finalmente cierra la nota: el impuesto sobre la renta también aumentó sus recaudaciones en 1.2%, y mientras que el IVA lo hizo en 6.2%. Por otro lado, el IEPS y el comercio exterior, aunque tuvieron una baja, lo cierto es que con la inminente entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, esta situación se va a ver claramente mejorada en las próximas semanas. El presidente no descarta la posibilidad de que las cifras disminuyan debido al confinamiento, pero eventualmente la entrada, como decíamos, en vigor del Tratado de Libre Comercio habrá de movilizar nuevamente la economía, las exportaciones y con ello la generación de divisas, la generación de empleos, la dinamización de la economía en su conjunto. Con esto, amigas y amigos, estamos cerrando la nota del día de hoy, no sin antes también señalar la tercera nota del día de hoy, no sin antes también señalar la extraordinaria llegada de remesas por parte de nuestros connacionales, lo cual también ratifica el apoyo, la confianza de nuestros héroes migrantes que se buscaron la vida por culpa de los gobiernos neoliberales en otros países. Pues estos héroes siguen mandando remesas.
El mes pasado fue un récord, récord histórico de envío de remesas por más de 4,000 millones de pesos, y para lo que va del mes de abril y mayo se estima la llegada de 3,000 millones, de 4,000 millones de dólares en el periodo anterior y ahora de 3,000 millones de dólares. Aún así, aunque hubo una ligera baja, la cifra sigue por arriba de lo que se observó en llegada de remesas durante los primeros 2 meses de este año, enero-febrero. Así que, pues con todo y el COVID, con todo y el embate de la oposición moralmente derrotada, los migrantes, los micro, pequeño y mediano empresarios, la sociedad en su conjunto sigue cumpliendo con sus obligaciones. Las grandes empresas están empezando a acostumbrarse a la nueva realidad y también a alinearse y a cumplir con sus obligaciones. Y esto, amigas y amigos, se traduce en recursos para la atención a las necesidades más apremiantes de la población. Enhorabuena, hashtag los verdaderos mexicanos sí pagamos nuestros impuestos. Finalmente vamos a cerrar con el último contenido de la noche, amigas y amigos. Buenas noches, Karen Maite, que se incorpora a la transmisión. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Y este último contenido lo recuperamos del portal de noticias Sin Embargo, publicado el día de hoy. Y la nota dice así: la ONU Habitat dice que el Tren Maya sí sacará de la pobreza a más de 1 millón de personas. Esta nota la etiquetamos con el hashtag Tren Maya del Bienestar. La ONU Habitat, el organismo de la Organización de Naciones Unidas encargado de analizar los proyectos que en suma impactan en el desarrollo y bienestar de las poblaciones a nivel mundial, señaló que gracias al Tren Maya, de aquí al año 2030, es decir, en los próximos 10 años, se crearán 715,000 nuevos empleos en los 16 municipios con una estación de tren, 150,000 empleos en la economía rural asociada al tren y 80,000 empleos más con los trabajos de construcción de los 5 primeros tramos del tren en las obras de este año. Así que imagínense ustedes, amigas y amigos, si no es relevante y por demás importante este proyecto del actual gobierno federal. Nos dice Patricia Sáenz: todavía faltan los empresarios que deben 50 millones de pesos, por eso están tan rabiosos, pero no olvidemos que algunos de estos ya empezaron a pagar también y se han empezado a alinear. El Tren Maya generará poco menos de 1 millón de empleos para las personas en el sureste del país. ONU Habitat señaló que gracias a este tren, de aquí al año 2030, como ya señalamos, se crearán 715,000 nuevos empleos en los 16 municipios. Para 2030, las personas en situación de pobreza habrán descendido un 15% gracias al impacto económico del tren en la región. Se indicó que en estos años la población pasará de los 12,1 millones actuales a 17,3 millones de personas. De ellas, 6,1 millones estarán en situación de pobreza. Si no existiera el Tren Maya, esta cifra ascendería a 7,2 millones, prácticamente más de 1 millón de personas. El organismo ONU Habitat precisó que de cada 100 personas con un empleo, 46 pertenecerán a pueblos originarios, y señaló que la probabilidad de integrarse en el mercado laboral es un indicador de inclusión productiva y social, en suma, de bienestar. En el caso de la población originaria, la llegada del Tren Maya favorecerá su empleo en trabajos directa e indirectamente asociados al ferrocarril. En total se registrará un incremento del 38% con respecto a la población originaria ocupada en 2015, mientras que en los lugares por donde pasará el ferrocarril la economía crecerá al doble. Si no existiera, concluye la nota, el tren, el impacto económico local, el valor total de la producción y la transformación de los bienes que se da en la región crecería solo 0,84%, es decir, 1,5 billones de pesos. Con el tren, el crecimiento será de 1,59%, casi el doble, es decir, 2,1 billones de pesos de inyección de dinero, de inversión para la población y la región de aquel
sector de nuestro país, el sureste de nuestro país. Así que, amigas y amigos, hashtag Tren Maya, tren del bienestar, pésele aunque le pese a la oposición moralmente derrotada, que claro que se empeñan en descarrilar este proyecto y otros proyectos como la refinería, como la rehabilitación de las refinerías existentes, como el aeropuerto, como los programas sociales, como los programas de construcción de caminos, de hospitales, del banco, de las sucursales del Banco del Bienestar, porque saben que en suma esos proyectos se traducen en bienestar, en empleo, en satisfacción de necesidades de primer orden de la población más necesitada de nuestro país, esa población a la que abandonaron, a la que dejaron de lado durante 40 años de desgobiernos neoliberales y que hoy se está tratando de pagar esa deuda histórica. Por eso está tan preocupada la oposición moralmente derrotada. No le interesa la salud de los mexicanos, no le interesa la economía, le interesa seguir conservando sus intereses, volverse a enquistar en las estructuras de poder, y por eso, amigas y amigos, tenemos que estar muy atentos, no caer en la información falsa y por otro lado, no permitirles el regreso al poder. Recuerden que en 2021 hay elecciones en todo el país muy importantes y de la mano de esto depende que el PRIAN, los gobiernos neoliberales, no regresen a el poder en las entidades, no regresen a los congresos y en suma no puedan regresar al poder del gobierno federal. Pues bueno, amigas y amigos, con esto estamos cerrando la emisión del día de hoy. Por supuesto, resta recuperar los acontecimientos del contenido etiquetado con el hashtag la agenda presidencial, la agenda Me Canso Ganso. El 19 de mayo en conferencia de prensa se dijo el retorno a la normalidad se hará de manera ordenada para que la vuelta a las actividades sea segura. El 19 de mayo también se dijo en Palacio Nacional felicidades a Elenita, la escritora Elenita Poniatowska, como te decía nuestra querida amiga Chaneca, gracias por ser como eres, Elenita, gran escritora y mujer de infinita bondad. El 20 de mayo en conferencia de prensa se dijo estamos construyendo un estado de bienestar igualitario y fraterno. El 21 de mayo también en conferencia de prensa se dijo en la nueva política económica sí al crecimiento, pero con democracia y bienestar. El 21 de mayo también guardia de honor con motivo del centenario luctuoso del presidente Venustiano Carranza en Palacio Nacional. También el 21 de mayo se dijo en conferencia de prensa estamos terminando reunión de evaluación sobre acciones necesarias para seguir enfrentando la epidemia del COVID-19. No dejemos de reconocer la gran entrega del personal de salud que día y noche está salvando vidas en los hospitales públicos y privados. Y aquí les invitamos, amigas y amigos, no a dejar de lado la información de otro tipo en cuanto a la pandemia, pero sí a enaltecer las buenas noticias, sí a hablar de las personas que se han curado. ¿Por qué? Hablamos de 14,000 casos activos en el país, hablamos de 7,000 lamentables muertes de personas por el COVID-19 que tenían también afecciones de salud crónicas, padecimientos crónicos de obesidad, diabetes, hipertensión, pero también hablemos de los 50,000 personas que se han recuperado, de los cientos de miles de profesionales de la salud que día y noche están trabajando en los hospitales para atender a los enfermos, de los esfuerzos que se están haciendo en la sociedad mexicana para evitar que se sigan incrementando los contagios, de los esfuerzos y del reconocimiento por propios y extraños, como dimos cuenta, de organismos internacionales a las estrategias del gobierno federal y de las autoridades de salud para hacer un manejo inteligente, adecuado de la pandemia en nuestro país. Hablemos de las buenas noticias porque también las hay y es importante para que podamos salir adelante de este difícil episodio de la historia que nos ha tocado vivir y que ya les contaremos a las siguientes generaciones. Pues bueno, amigas y amigos, el 22 de mayo se dijo también, consideremos que lo fundamental es la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza. El 23 de mayo en conferencia de prensa se dio un mensaje, al pueblo de México desde el Salón Morisco de Palacio Nacional. El 24 de mayo también, sábado y domingo,
se dio un mensaje al pueblo de México sobre la evolución de la economía nacional, que dicho sea de paso, hay un nuevo repunte del precio del petróleo, hay un nuevo reposicionamiento esta semana del peso mexicano frente al dólar, ya está volviendo a la cotización poco a poco que tenía antes de la devaluación ocurrida en el marco de la pandemia, y pues poco a poco las actividades económicas habrán de reactivarse, lo cual traerá nuevo cauce y nueva estabilidad como la que estaba presente antes de la ocurrencia de la pandemia. El 25 de mayo al Estado, se dijo en conferencia de prensa, le corresponde atemperar las desigualdades sociales, y el día de hoy, hace 14 horas, se dijo: esta es la última semana de la jornada de sana distancia, no relajemos las medidas, evitemos los contagios y sigamos atendiendo a las autoridades de salud en materia de la pandemia. La doctora María Eugenia Guerra nos dice: ¿será que la OMS y la ONU están equivocados? ¿Les habrán pagado para lavar el trabajo del gobierno mexicano? Pues evidentemente es una pregunta que todos nos hacemos, que la doctora María Eugenia Guerra nos pone a consideración. ¿Ustedes creen que será posible que el gobierno mexicano haya sobornado a la ONU, a la OMS, para que hablen bien de las medidas implementadas? ¿Será eso posible? Pues por supuesto que no. La Organización Mundial de la Salud es un órgano independiente, recibe apoyos económicos de las potencias mundiales, no de nuestro país. Tuvo recientemente una discrepancia con el gobierno de los Estados Unidos, el cual le retiró su apoyo económico precisamente porque hubo una fuerte crítica al mal manejo de la pandemia en aquel país por parte del gobierno de Donald Trump. Así que, como nos lo plantea evidentemente con sarcasmo la doctora María Eugenia Guerra, no hay posibilidad de esto. La realidad es que las cosas se han hecho bien, con reloj en mano. Antes que otros países se dictaron las medidas de sana distancia con un muy bajo número de contagios, y hoy todavía estamos valorando, todavía se está valorando la recuperación paulatina de las actividades, poniendo por delante la salud de la población y también considerando las actividades económicas prioritarias, sobre todo para los sectores más vulnerables también de nuestra población. Nos dice la doctora María Eugenia Guerra también una pregunta quizá fuera del tema: ¿me puede recomendar un buen noticiero matutino? Porque eliminé a Carmen Aristegui, que ya le salió lo reaccionaria, o no sé si se le botó la canica, se fue hasta el otro extremo. Vamos a hacer, a propósito, ya en algún momento en otras emisiones dimos sugerencias de contenidos en los medios tradicionales de comunicación, contenidos informativos. Vamos a hacer un análisis a partir de la propuesta de la doctora Guerra, de la pregunta. Vamos a hacer un análisis de los medios que están en información. De entrada, por ejemplo, está Radio UNAM, tiene noticiero, el caso de las noticias del Politécnico, que hacen una transmisión parcial de la conferencia de prensa presidencial, pero también tienen su noticiero. Y déjenme pensar en algunas otras opciones que pongo a su consideración, por supuesto, y ya cada quien tomará en consideración, tomará su propia opinión, su propia preferencia de contenido informativo y desde luego su propio punto de vista. Vamos a aprovechar la petición de la doctora Guerra para hacer este ejercicio, y la próxima semana les damos alguna recomendación desde nuestro punto de vista y ya ustedes la valorarán desde su propia opinión. Pues con esto estamos cerrando, amigas y amigos, la transmisión del día de hoy. Por supuesto, vamos a mandar los saludos a quienes nos regalaron, como siempre, el amable favor de su presencia: la doctora María Eugenia Guerra, Hatsiri Rodríguez, Liz Villarreal, Patricia Sáenz, Karen Maite, Irma González, Vianey Vázquez, Dulce Martínez, Nelly Valderas, la maestra Raquel Bárcena, Magdalena Neri, Mafer, Lorena Torrijos, Vaner Retana Vaz, maestro José Luis Contreras, Ángeles Dávalos, Moni Márquez, Vaner Rosales, Cintia Hernández. Pues muchas gracias a todas y todos que nos acompañaron. Por supuesto, reiterarles
que el próximo lunes Ciberterritorio Socioemocional les espera con Ángeles Dávalos a las 9 de la noche. Nosotros nos volvemos a ver el próximo martes a las 10 de la noche. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube, Ciberterritorio Informativo Manuel López Sainz. Denle me gusta a los videos, compartan para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Esto fue Ciberterritorio Informativo en su edición número 85, ya 85, un contenido por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, contenido de carácter informativo puesto a su disposición para hacer un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Mi nombre es Manuel López Sainz, les doy las gracias por acompañarnos, les invito a encontrarnos nuevamente la próxima semana y bueno, pues nada, que descansen, muy buenas noches y hasta la próxima.